Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:15 en la mañana. Le envío un abrazo a Norman Ray Reyes, que está en sintonía, a los tiempos que tengo la oportunidad de interactuar con él. Aprovecho obviamente para enviarle un abrazo solidario. Hace pocos días falleció su señora madre. Así que fortísimo abrazo para Norman Ray, nuestro testimonio de solidaridad, y gracias por escuchar este espacio. También a todos y cada uno de ustedes que están escuchando y están en sintonía. Bueno, lo tengo ya conectado telemáticamente y vamos a quedar esta entrevista junto a Jefferson Sangüeña, quienes hablan, con el viceministro de Gobernabilidad, el doctor Esteban Torres Cobo, ex legislador. Hace pocos días asumió justamente el reto de encabezar el viceministerio de Gobierno. Doctor Torres, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Qué gusto, estimado Fabricio, a las órdenes. Gracias, doctor, muy amable, muy amable. A ver, doctor, es inevitable frente a los hechos de esta semana preguntarle otra vez sobre la calidad y el fondo de los acuerdos políticos que hay entre el gobierno y varios sectores. Vuelvo a la Asamblea Nacional, que es un terreno que usted lo conoce muy bien. Este entendimiento político entre Revolución Ciudadana, ADN, que es la bancada del gobierno en la legislatura, y el Partido Social Cristiano, que es la organización política a la cual usted se pertenece. El día martes hubo 107 votos de la Asamblea, de estas tres agrupaciones políticas y algunos sectores independientes, para avalar el proyecto de reforma económica que entró en vigencia justamente este miércoles y que fue impulsado por el presidente Noboa. Algunos con suspicacia decían, bueno, los votos ahí los dieron porque a la vuelta de la esquina había que resolver el tema de Jorge Glass, y eso fue lo que pasó el día de ayer. Entonces, es inevitable la suspicacia, y yo le hago la pregunta directa. ¿Lo del martes tiene relación con el jueves? O sea, la aprobación de la reforma económica se negoció a cambio de lo que pasó ayer en la Asamblea. Directamente le hago esta pregunta, Esteban. Tenga la bondad. Gracias, Fabricio, y la respuesta claramente es no. De hecho, ha sido una semana interesante en la Asamblea, porque más allá de la aprobación del proyecto económico urgente del presidente Noboa, una votación inédita para un presidente de la República en los últimos gobiernos, en donde no solo participó PSC, ADN, RC, sino que también la gente de Actuemos, gente buena también apoyó, y varios independientes, se aprobó esa ley. Pero vea usted también lo que pasó esta semana. Hubo una votación respecto de un tema de la Fiscal General del Estado, en donde hubo 73 votos, en donde no estuvo RC. Entonces, realmente ha sido variopinta la votación esta semana en la Asamblea. ¿Qué es lo que pasó ayer? Eso es bueno entender. En la Asamblea, en el fondo no pasó nada, no se aprobó nada, no se cambió nada respecto de la situación del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué es lo que lamentablemente sucedió? Un juez, sin tener ninguna competencia, ninguna facultad para hacerlo, envió esa solicitud a la Asamblea Nacional. Un juez que además, no digo que esté ni siquiera investigado, pero ha sido señalado en el caso Metástasis, pero envió esa solicitud a la Asamblea cuando jamás debió enviarla, porque la persona no es ya un funcionario, un ex vicepresidente en funciones. ¿Qué es lo que hizo la Asamblea? No aprobó nada. Hubo una moción que se quedó sin los votos. ¿Significa eso que el ex vicepresidente no puede ser investigado? No, sí puede ser investigado. ¿Significa que no pueden continuar los juicios contra él? No, sí pueden continuar los juicios contra él. Evidentemente es un tema, una formalidad que se había tratado de otras maneras en la Asamblea en el pasado. En algunas veces ha existido mociones para devolver, el Pleno ha devuelto el pedido al juez. En este caso no hubo esa moción, solo una moción para autorizar o no el enjuiciamiento, que no tuvo los votos. Así que aquellos que dicen falsamente que no pueden continuar los juicios, que hay impunidad, claramente no saben cómo funciona el procedimiento legislativo, que es difícil de entender, les soy honesto, pero eso fue lo que pasó ayer. Y por eso le digo, el tema de la ley, yo dialogué con varios legisladores y le puedo decir que no hubo cambio, cambalache por lo que pasó ayer, que además tampoco fue una victoria del correísmo. O sea, como le digo, jurídicamente no se aprobó nada en la Asamblea. Al no aprobar nada, y hablemos de esa parte jurídica, usted es jurista, o sea, jurídicamente la Asamblea no se pronunció.
Le pregunto si cómo puede tomar eso el juez, porque ayer un comunicado de la Asamblea decía el juez tiene que resolver, y la Fiscalía decía lo que aprobó la Asamblea, o digamos lo que pasó en la Asamblea carece de eficacia jurídica, y vamos a insistir. O sea, en derecho, ¿qué debería pasar, doctor, desde su punto de vista? Lo que el juez debería decir es: no recibí un pronunciamiento de la Asamblea y en tal virtud me toca continuar con el proceso que me toque continuar. Él jamás debió haber requerido eso a la Asamblea. Eso, de hecho, es lo absolutamente cuestionable. ¿Qué pasó luego en la Asamblea ya? Evidentemente, no se devolvió el pedido porque no hubo una moción en ese sentido, pero no se aprobó nada. Entonces también, si el juez con esto espera decir: no voy a proceder en uno de los tantos procesos que están abiertos contra el vicepresidente, bueno, también ya sería una falta incluso que podría ser sancionada por sus pares o incluso por el Consejo de la Judicatura. Viceministro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jeff Sanguña te saluda, qué gusto volverte a ver. En ese sentido, viceministro, cuéntanos entonces, y es una de las grandes preguntas que tiene la gente, ¿qué mismo conlleva el famoso acuerdo, el famoso pacto que existe entre el legislativo y el gobierno? Pues para que no existan todas estas, digamos, estas aseveraciones que uno puede presumir también sobre el ejercicio de lo que viene sucediendo en el legislativo. A ver, esto es difícil de creer porque no se ha vivido en política lo que se está viviendo ahora, pero lo tengo que decir: no existe pacto. Hubo un entendimiento para ordenar la Asamblea el día de su instalación, para la división de las autoridades, de las comisiones y ya. ¿Qué es lo único que existe? Buena voluntad, capacidad de diálogo y capacidad de sentarse en la mesa para ir solucionando problemas día a día, y no solo con la ARC, con el PCC, con el grupo de Actuemos, con el grupo de Gente Buena. Incluso, a pesar de la votación de rechazo sin sentido a la ley económica por parte de otra bancada, las manos siguen extendidas. Yo no voy a dejar de sentarme con nadie para resolver problemas de gobernabilidad, para que las intenciones del gobierno tengan éxito en la Asamblea. Y así vamos a continuar. Usted se refiere básicamente al sector político de Construye, me imagino. Sí, que dieron una negativa de plano al proyecto de ley, pero incluso luego de lo que ha pasado siguen las manos abiertas para conversar con ellos y las mesas disponibles para que nos sentemos. Y también con Pachacutic, pero usted Pachacutic se abstuvo sin razón, y no creo que es tampoco que ellos quieran ser enemigos del gobierno, simplemente quizás hubo un mal manejo que esperamos se cambie. Es decir, usted sí habló con Construye y sí habló con Pachacutic. No hablé no habló con ellos, no tuvo acercamientos con ellos. Nunca hubo predisposición de ellos para conversar. Pero sí hubo predisposición de ustedes como gobierno, sí la hubo. Por supuesto, así es. Hubiera sido ideal que la ley pase con 120 votos o que tengan los votos que tuvieron el presidente y los vicepresidentes en la elección de esta asamblea, pero ¿cómo le digo? ¿Qué es lo único que está en la mesa? Capacidad de diálogo, no corrupción, cuidado, se malentienda eso, pero sí capacidad de diálogo, llegar a puntos medios en las leyes, escuchar las expectativas de cada uno de los legisladores respecto de las leyes, y por supuesto, el Estado aquí debería o debe trabajar junto con las expectativas locales ciudadanas, problemas locales, problemas provinciales que puedan tener una atención prioritaria por pedido de asambleístas. Bueno, bienvenido sea, así se gobierna y así, además es el estilo del presidente Noboa, que no ha puesto líneas rojas, sino que la única línea roja es que no existan líneas rojas. Pero permíteme insistir ahí, porque claro, tú en la anterior asamblea estabas como jefe de bancada también del Partido Social Cristiano y evidentemente toda la gente conoce todo lo que pasó detrás con el gobierno de Guillermo Lasso cuando llegaron a un acuerdo también y no les cumplieron. Entonces, ¿en serio crees o en serio quieres hacernos creer que no existe ningún tipo de factores dentro de estas conversaciones con las otras bancadas para haber llegado a este acuerdo? Que tú dices no es ningún acuerdo. Fue un entendimiento de que se divida la asamblea. Evidentemente en ese acuerdo entraron 3 grupos políticos, por eso es que las comisiones las controlan 3 grupos políticos. Pero si existiera un acuerdo, uno vería la misma votación con los mismos colores en todas las votaciones, e incluso en las más complicadas, porque muchos dicen, sí, yo entiendo, porque estaba en la asamblea, es facilísimo
ponerse de acuerdo en las leyes. Algunas han pasado hasta por unanimidad en estas semanas en la Asamblea, pero en las complicadas, y por eso cité la votación de la fiscal general esta semana, debería entonces funcionar esa mayoría de la que se dice que existe un pacto. Y no es así, no es así, los hechos lo desmienten. Lo que sí existe, y lo reitero, buena voluntad de diálogo, capacidad de sentarse en la mesa, capacidad de resolver diferencias en algunas cosas. Quizás en otras no podamos hacerlo, pero eso sí existe y pasa por la buena relación que tengo yo con bastantes legisladores en la Asamblea Nacional. Hemos sido compañeros, yo les conozco, y eso nos permite tener una cercanía mayor quizás a la que tendría quizás otra persona en este cargo. Ese debe ser el proceder del gobierno, del Ministerio de Gobierno, de Esteban Torres Cobo como viceministro de Gobierno, para lo que se viene, que está a la vuelta de la esquina, que es el trámite del proyecto de urgencia en materia económica de ley de competitividad energética, que es la segunda iniciativa que en ese rubro envía el presidente Noboa. ¿Cómo va a proceder usted en estas siguientes menos de 4 semanas, viceministro? Bueno, de la misma manera, quizás con foros previos a los debates, que es algo que no se pudo hacer por el tiempo en la primera ley, pero abriendo el abanico a escuchar las propuestas de todos. Les soy muy honesto, varios legisladores me dijeron la ley económica no me gustaba del todo porque no incluyó la remisión a deudas de personas que tienen problemas, por ejemplo, con la CFN, porque eran únicamente con el SRI. Me parece una petición válida. Creo que eso es algo lógico que se tiene que discutir, y si no pudo estar en esa ley por también el tiempo, podría estar en una nueva. Es decir, para eso existe el diálogo y va a ser la misma tónica en la siguiente ley, esperando que haya la apertura más bien de los legisladores. Porque si hay un grupo político que se cierra o no quiere hablar porque en su cabeza sabe que tiene que ser oposición para cuidar uno que otro votito, el 2025, bueno, es una posición respetable, pero con el resto de legisladores que quieran discutir, que quieran ceder y que el gobierno pueda ceder, sin duda seguiremos en el diálogo. Que incluso lo que mencionaba el viceministro Fabri, te acordarás tú que la asambleísta Mónica Palacios decía, claro, yo no estuve de acuerdo, pero igual puse el voto, voté, claro. Igual voté. Ahora, en ese sentido, viceministro, una de las también discusiones que existe alrededor del proyecto energético que ha presentado ya el presidente de la República es de esta famosa concepción alrededor de la privatización del sector eléctrico. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese sentido de la empresa privada dentro del sector eléctrico que hoy por hoy el país pues atraviesa una crisis que es conocida por todos? No es realmente una privatización del sector eléctrico, porque uno podría entender que entonces las eléctricas del Estado pasan a ser manejadas por privados, por grupos o por empresas, y no es así. ¿Cuál es realmente la óptica del proyecto? Permitir que especialmente proyectos privados de generación eléctrica puedan sumarse a la oferta que de alguna manera tiene que combatir esta gran crisis energética que vive el país. Y le doy un ejemplo. Hay proyectos muy pequeños en la Amazonía, hay uno incluso cuando usted se está yendo en la vía Baños hacia el oriente, y usted encuentra, son pequeños proyectos que de alguna manera podrían ayudar y sumarse al tema energético para superar esta gran crisis eléctrica que es lamentable para los ecuatorianos, a pesar de que en estos días, en los días de vacaciones de Fabricio, no van a haber cortes. Pero ese es el interés. No nos podemos tampoco cerrar a que aquí todo lo hace el Estado, porque ya vemos las necesidades que existen. Y con esto, viceministro, perdóname que te interrumpa ahí. Privado. Yo creo en el sector privado, pero tampoco creo en ese extremo, ¿no? Pero con este proyecto de ley, ¿hacia dónde y sobre todo cuándo aspiraría el gobierno nacional que la crisis energética esté solucionada y que los apagones ya no los tengamos que vivir? A ver, evidentemente no solo el proyecto va a ayudar y por eso la solución no será inmediata, pero sería impensable, porque uno puede entender que lo que ha pasado estas semanas no es responsabilidad de este gobierno que va a 3, sino del anterior, pero ya en los próximos meses, si esto continúa, va a haber una responsabilidad del gobierno. Entonces quiere evitar eso justamente con este proyecto y con las políticas públicas que desde el Ministerio de Energía se tienen que aplicar para que haya soluciones, ¿no? Para que haya soluciones. Pero ¿cuándo, Esteban? ¿Cuándo se podría acabar los problemas energéticos que estamos teniendo? Si esta ley pasa. No sé yo una fecha clara, no es mi tampoco, no sé qué tenga programado el Ministerio de Energías
Lo que sí les puedo decir es que el proyecto debería aprobarse lo antes posible para que ciertas inversiones en ese aspecto puedan coadyuvar lo antes posible a la solución de energía. Pero, a ver, esperaría que esto no continúe más allá de 2 meses, ¿no? Ojalá. Viceministro Esteban Torres Cobo, usted era legislador e integró la asamblea disuelta el 17 de mayo pasado. En esa asamblea había quedado pendiente el segundo y definitivo debate del proyecto de reforma parcial a la Constitución que en diciembre del año anterior el entonces presidente Guillermo Lasso le propuso a la legislatura. Finalmente, este proyecto ha sido aprobado el día de ayer con una mayoría importante. Creo que fueron 5 votaciones, la primera 123 votos y la siguiente 125 votos. Efectivamente, unanimidad de los presentes en el Parlamento ecuatoriano durante la sesión. ¿Qué implica esa reforma parcial que todavía no podrá ser instrumentada porque primero tiene que pasar por un control de constitucionalidad en la Corte Constitucional? Y si pasa ese control, porque eso dice la norma, habrá que convocar un referéndum ratificatorio dentro de los siguientes 45 días para que el país vaya a las urnas y ratifique lo que aprobó la Asamblea Nacional. Yo le pregunto si no hay el riesgo de que el texto aprobado por la legislatura se caiga en la Corte Constitucional como algunos especialistas en materia jurídica advertían ayer. Le menciono 2, Ismael Quintana y Néstor Tori Nostroza planteaban algunos cuestionamientos a la calidad del texto que podrían provocar dificultades en la Corte Constitucional. Doctor. A ver, ahí está la gran duda, ¿no? En la ley, luego de la aprobación en la Asamblea Nacional de esta reforma por la cual los militares pueden apoyar en muchas tareas a la Policía Nacional y se ha especificado los delitos en los cuales además pueden actuar, hubo ya un control previo. Yo fui presidente de la Comisión de Enmiendas Constitucionales en la Asamblea y esa iniciativa pasó ya por un control previo. Existe la duda de si la Asamblea ya envía directamente esto al CNE y se inicia el proceso de los 45 días para el referéndum ratificatorio, o como dice la sentencia de la Corte Constitucional, ese fue solo un primer control y tiene que existir un segundo control. Justamente tuve un diálogo ayer con la Secretaría de la Asamblea Nacional respecto de este tema para ver qué va a pasar. Hay otro tema adicional a esto. El gobierno tiene la iniciativa de una consulta popular. Entonces está en el tapete que esos 2 procesos tengan unidad de acto para que los ecuatorianos primero no gasten doble en una consulta y en un referéndum ratificatorio y además no tengan que ir a semana seguida a las urnas, que sería algo ilógico. Entonces también hay la intención de que estos 2 procesos puedan unificarse en un solo acto, el referéndum ratificatorio de la enmienda que aprobó la Asamblea y la iniciativa de consulta popular del gobierno que también se está cociendo en este momento. Pero ese segundo control de constitucionalidad tal vez se podría dar en un petitorio a la Corte Constitucional, aunque, como le digo, no está tan claro qué pasa en este momento, si la Asamblea lo manda directamente al CNE, porque ya tuvo un control previo, o si hace falta una remisión a la Corte Constitucional para que se pronuncie por segunda vez sobre lo que la Asamblea aprobó. Pero lo que aprobó la Asamblea, el texto que aprobó la Asamblea, desde su punto de vista, es necesario. Es decir, en buen romance, la reforma parcial lo que plantea es que los militares, sin necesidad de estado de excepción previo, puedan apoyar en tareas complementarias de seguridad ciudadana a la Policía Nacional en cualquier momento. Eso es, digamos, la esencia de esta reforma parcial, doctor. Así es, así es. Es básicamente apoyar, y se han singularizado los delitos que además de los cuales pueden actuar, que están muy relacionados con la intención de seguridad del gobierno. Está narcotráfico, está tráfico de armas, en fin, una serie de actividades. Pero además en la reforma, y como le digo, yo fui presidente de esa comisión, se incluyeron los criterios constitucionales para que no haya un abuso de poder. Porque uno puede decir, esto sirve en un gobierno que no sea abusivo. ¿Qué va a pasar cuando venga un gobierno que sea abusivo? Entonces, sí se han respetado criterios, por ejemplo, de excepcionalidad, de proporcionalidad, de lógica, además, para que exista esta figura de complemento entre Fuerzas Armadas y Policía, que le cuento que es muy necesaria. Las amenazas que vive el Estado son realmente terribles. La situación incluso de la propia policía, con la falta de equipos que existen, requieren un apoyo
de las fuerzas, de los militares. Así que llega en un buen momento esta reforma, tiene todo el respaldo del gobierno, no solo en los votos en la Asamblea, un respaldo institucional, y lo que habrá que ver es en estas semanas si esto va directo al CNE, si hay un segundo control de la Corte, yo todavía no lo tengo claro, y cómo esto empata con también una iniciativa del gobierno de hacer también otras preguntas a los ciudadanos que son importantes en materia de seguridad. Y sobre ese punto, viceministro, bien mencionas la falta de equipamiento para la Policía Nacional. ¿Cuándo va a llegar este nuevo armamento por un lado y por otro? ¿Qué más aspectos, si nos puedes adelantar, incluye el famoso Plan Fénix, ¿no? Que es una de las también discusiones que ha habido alrededor del gobierno diciendo aún existen lamentables hechos y asesinatos de niños en Guayaquil, por ejemplo. Entonces, ¿qué otros aspectos también conlleva el Plan Fénix y cuándo van a llegar los nuevos armamentos para la Policía Nacional? A ver, el presidente de la República lo dijo muy claro. No sirve de nada comprar más carros y armas si las personas que tienen que ejecutar los planes de seguridad están podridas. Por eso, la decisión histórica de este gobierno en las primeras semanas, inédita, porque esto no lo habían hecho en muchísimo tiempo, de oxigenar y remover la cúpula militar, la cúpula policial y seguir depurando internamente, como está sucediendo en las dos instituciones, a malos elementos, con una inteligencia que además verifica si están o no conectados, lamentablemente, muchos de estos elementos a grupos indeseables, es un paso histórico y necesario para que las cosas funcionen bien. Eso ha sido lo primero. Lo segundo, está por supuesto en marcha la compra y el equipamiento para policía y para Fuerzas Armadas de procesos, lo tengo que decir, incluso anteriores, que se han verificado su pertinencia, la posibilidad económica de continuar con ellos para que avancen, porque yo les puedo decir, lo que he conocido en estos días de la policía y de los militares es realmente complicado. No hay equipos ni siquiera de comunicación para muchos policías. Pero ¿cuándo llegaría, viceministro? Porque eso fue algo que se le criticó al gobierno anterior. Más de un año, cerca de 2 años, para traer los chalecos. Entonces, ¿cuándo llegaría este nuevo armamento? Como le digo, hay procesos que vienen incluso del gobierno anterior que deberían concretarse entre diciembre, me refiero a armamento para las Fuerzas Armadas, en enero. Están pendientes pagos también, porque no se entrega si no hay un pago total a veces, y la situación del Estado es calamitosa, no es ni siquiera falta de presupuesto, es falta de liquidez, que es gravísimo, pero esperaría, no he conversado con la ministra del Interior sobre esto, ni con el ministro de Defensa, en qué momentos llegan ya los nuevos armamentos o los equipamientos para la policía. Pero ¿qué está también en la planificación? Y lo dijo el presidente de la República, 2 cárceles, una en Pastaza y otra en Santa Elena, que se esperarían iniciar en febrero y marzo de este año y que tendrían una construcción de aproximadamente 10 meses, 10 o 11 meses. ¿Qué más está en la discusión? La reforma total del sistema de inteligencia no ha sido sencillo, es bastante complejo, pero lo que se quiere es unificar las inteligencias que existen en cada una de las instituciones, además de la que ya tiene el CIES, para hacer realmente un trabajo eficiente y efectivo. Así que esa es la mayor prioridad del gobierno, y dentro del límite de recursos que existen, se están haciendo lo que se tiene que hacer. Doctor, gracias por el tiempo y como ya no le voy a ver en Navidad y fin de año, le envío un abrazo. Puede salir al Caribe. No. Oiga, y saludos a mi doctor Luis Fernando, muy amable. Gracias, saludos a ustedes, Rajef, y a ustedes, Fabricio. Oiga, y le comprometo para en enero volver a conversar y ojalá que nos pueda visitar aquí en la cabina de la radio. Muy amable. Un gusto, cuando se me vaya la gripe un poco. Ya, muy bien. No, entonces no, quédese nomás en la casa. Un abrazo. Gracias a Esteban Torres Cobo, viceministro de Gobierno, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.